Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a ver lo que son, lo que es la elaboración de helados, específicamente lo que es el helado de crema. Y bueno, eso es lo que tenemos acá. Tendríamos que preguntarnos qué es el helado de crema. Y bueno, esta sería la sesión 13. Voy a adelantar un poquito esta parte porque luego ya les voy a preguntar lo que es, lo que ustedes entienden acerca de lo que es el helado. Y necesito que puedan revisar estos dos links. También se los he enviado al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. Son videos cortos, no les va a tomar más de 12 minutos en total. Así que me gustaría que lo puedan revisar y y luego volvemos aquí a la clase. Muy bien, se les va a dar 15 minutos. Son 3:33, sería hasta las 3:48. ¿Ok?
Bueno, jóvenes, ya pasó el tiempo, ahora sí vamos a continuar con la clase. Entonces, vamos a ir viendo lo que es la elaboración de helado de crema. Después de haber visto el video, seguramente van a comprender un poco más lo que es el helado de crema. Y también pienso que cada uno de ustedes conoce lo que es, porque también ha probado este producto en algún momento. A ver, vamos a empezar por Yesela. Yesela, buenas, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Yesela. ¿Qué me puedes decir acerca de lo que es el helado de crema? A ver, bueno, en los videos se muestra que en uno es la elaboración de manera industrial, ¿no? Y en la otra de manera artesanal. Ya, pero ¿qué es? La pregunta es ¿qué es? ¿O qué es lo que piensas tú que es, no? ¿Qué es lo que piensas tú que es? Yesela. Bueno, lo que Yesela menciona se enfoca un poco más en lo que es lo que ha dicho de los videos, la diferencia que hay. Pero quiero saber qué es lo que piensan o qué piensan que es, cómo definirían lo que es el helado de crema. A Briseida, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Briseida. ¿Qué me puedes decir tú? Como dijo mi compañera, los dos videos, uno trata de forma industrial y la otra artesanal, pero para hacer el helado de crema se parte por como materia prima la crema o nata de la leche, que tiene un contenido de 35% de sólidos grasos y agregación de azúcar, emulsionantes que le dan lo característico de la crema de la leche. Bueno, es lo que logró. Ya, ok, gracias, Briseida. A ver. A ver, Fátima. Fátima. Profesor, Sí, Fátima, buenas. ¿Qué me puedes decir qué es el helado de crema de repente ya dejando de lado un poco lo que han sido los videos? que lo llaman helado de crema por la crema fresca, que también le, que va combinado junto con estabilizantes y endulcorantes, que eso de ahí hace que no se vuelva tan suave, sino que sea una masa homogénea. Ya, ok, muchas gracias. Listo, entonces tenemos algunas opiniones que han vertido sus compañeras. Y ahora sí vamos a ver lo que es el helado de crema. Bueno, si me preguntaran a mí, por ejemplo, qué es el helado de crema, yo diría que es un producto lácteo que se consume frío, por ejemplo, ¿no? Y que tiene una consistencia cremosa. Ya sería bastante simple de mencionar, ¿no? De repente refiriéndome un poco a sus características básicas. Pero ahora vamos a ver algunos conocimientos un poco más específicos de lo que es el helado de crema. ¿Y por qué menciono de crema? Porque también hay otro tipo de helados, que son los helados de hielo, que van a ser mayoritariamente elaborados con agua, no necesariamente no va a ser un producto lácteo propiamente dicho, sino más que nada va a tener una consistencia, incluso quizá mucho más rígida, ya no va a tener una consistencia tan cremosa.
Pero antes de continuar, eh, a ver, aquí está. A ver, ahora sí. Entonces vamos a comenzar a leer un poco acerca de esta literatura sobre lo que son los helados, acerca de lo que son los helados. Entonces ahí vamos a empezar a diferenciar algunas cosas también respecto a los insumos o materias primas requeridas de este producto. A ver, vamos a empezar con Ixa, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Helados. La norma técnica peruana 202.057-2006 define los helados como productos alimenticios llevados al estado sólido o pastoso por medio de la congelación, elaborados con dos o más de los siguientes ingredientes: leche o productos lácteos en sus diferentes formas, grasa de leche, grasas de vegetales, deodorizadas, edulcorantes permitidos, huevos, agua, jugos y pulpa de frutas, frutas de chocolate, nueces y o productos similares, aditivos permitidos y otros. Ok, muchas gracias. A ver, la palabra norma técnica les llama un poco la atención. En la clase anterior que hablábamos un poco de lo que son, la semana anterior que hablábamos acerca de del Codex Alimentarius, hablábamos que tenían una relación las normas del Codex, así como las normas técnicas, ya que se referían principalmente a ciertos requisitos, ciertas características que debería tener un producto, que debería tener un producto. Y también les había mencionado que las normas técnicas peruanas se basan muchísimo, muchísimo en el Codex Alimentarius. Lo tienen como un referente. Sin embargo, también hay otros referentes, porque les había mencionado que las normas internacionales pueden ser referentes aceptados mundialmente, pero también hay otras normas que pueden ser quizá mucho más exigentes que las propias normas eh, que nos brinda el Códex. Caso de la FDA, por ejemplo, que son un poco más exigentes. Y ya la norma técnica peruana trata de adecuar estas normas del Códex o de la FDA a la realidad del Perú, a la realidad del Perú. Y también tratando de amplificar un poco más esto, ¿no? Porque según lo que vemos, aquí hay diferentes insumos permitidos para la elaboración del helado. Además, al inicio nos habla acerca de su textura, de cómo es que se presenta, cómo es que se presenta. Y acá hay una palabrita que quisiera saber si ustedes la conocen, que habla deodorizado o deodorizada. ¿Se entiende esa palabra deodorizada? A ver, alguien que quiera preguntar. ¿Alguien? A ver, cuando se habla de deodorizado, vamos a hablar de algunos productos que no tienen olores, no contienen olores, no contienen aromas. Por ejemplo, acá lo que nos habla de deodorizado, ¿cuáles son? Nos habla de las grasas vegetales. Hay que recordar que todo producto va a tener más o menos olor o más o menos aroma. Van a haber aromas muy fuertes, también van a haber aromas muy suaves. Y cada uno de ellos es valioso porque hay productos que necesitan o requieren de insumos que tengan un aroma característico, un aroma que los diferencie de otros. Sin embargo, van a haber otros productos, sobre todo algunos aditivos alimentarios, que no necesitan tener aroma. Y son valiosos justo por eso, porque no tienen aroma, no tienen olor. Vamos a continuar.
Ilena. Ilena. Sí, ingeniero. Buenas Continúa con el, tardes. buenas tardes, con el siguiente párrafo. Clasificación de helados. Sí. ¿Sí? Sí. Clasificación de helados. La clasificación de los helados más amplia es la refinada a los ingredientes utilizados en su elaboración. Así tenemos helados de crema, helados de leche desnatada, helados helados de mantecado, helados de agua, sorbetes y granizados, tartas, helados y helados diversos. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos ya una clasificación de lo que son los helados. Lo que les mencionaba con los helados de hielo son aquellos helados de agua. Aquellos helados de agua. Y lo que nos vamos a referir un poquito más va a ser acerca de los helados de crema o los helados de leche o también aquellos que son helados de leche desnatada. Y más adelante van a poder ver un poco lo que significa un poquito más esto y lo van a poder diferenciar un poco más. Lo siguiente sería poder observar esta tabla que nos habla acerca de la composición. A ver, Jason. Jason. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer esta tabla para tus compañeros, por favor? Ya. Componentes, proteínas, cantidad en por ciento, el 0,1 al 7%. Carbohidratos, en cantidades del 12 al 14%. En grasas, del 0,1 al 14%. Dice que ahora va a ser obligatorio, ¿no? Del 50 al 98%. Ah, sí. Sales minerales, del 0,1 al 2%. Vitaminas A, B, C, D, E, del 0,005%. Ok, muchas gracias. Entonces acá vemos la composición. ¿Cuál es el componente que tiene una proporción mucho más pequeña? Son las vitaminas, ¿verdad? Y de ahí más adelante ya le siguen los minerales. Los más importantes vamos a ver más adelante que van a ser los carbohidratos y las grasas, sobre todo. Vamos a ver más adelante cómo está esto. A ver. Acá hay un producto que se llama el helado tipo soft. Y la pregunta sería, ¿qué es el helado tipo soft? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien voluntario? ¿Algún voluntario? Profesor, Sí, escucho. ya yo quería participar. Claro, participa. Ya. Proceso de fabricación de helado tipo soft. El helado tipo soft o suave suele tener un contenido graso inferior del 3 al 6%, al del helado normal del 10 al 18%, y se produce a una temperatura de unos menos 4 grados centígrados, mientras que el helado normal se almacena a menos 15 grados centígrados. El helado suave contiene aire introducido en el momento de su congelación. El contenido del aire puede variar del 0 al 60% de volumen total del producto final. Suele aceptarse que el contenido ideal del aire debe estar entre 33 y 45% del volumen,
Por encima de esto, el producto pierde sabor y tiende a aplastarse, a perder aire y se funde más rápidamente. Todos los helados, incluyendo los suaves, deben congelarse rápidamente para evitar la cristalización. Con el helado suave, esto se logra gracias a una máquina especial en el punto de venta. Gracias. Gracias, Lenin. A ver, vamos a explicar un poquito esto. Cuando hablamos de un helado soft, la traducción al español de la palabra soft es suave. Es suave, por eso habla de soft o suave. Pero aquí en este caso vamos a relacionarlo con dos parámetros. Con uno, el volumen de aire que puede quedar contenido dentro de la elaboración del helado, pero también con el contenido graso o con el contenido de grasa o de grasas, que va a ser inferior. El tema de la temperatura también es importante, pero más que nada vamos a indicarnos más con esto. Ahora, mi pregunta sería si ustedes alguna vez han probado algún tipo de helado tipo soft. O han escuchado de repente anteriormente helado tipo soft. Porque acá hay algo muy importante que nos habla acerca de una máquina especial. Es decir, va a haber una máquina heladera que va a permitir también realizar todo esto, eh, todo la dosificación del aire dentro. No sé si en algún momento les dije que el negocio del helado más radica en la cantidad de aire que puede, que puede añadirse dentro de la crema. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si habláramos de helados de agua o helados de hielo, la mayor cantidad va a representarlo el agua, que va a estar congelada. Entonces va a determinar un helado rígido, un helado bastante duro, porque es característica del hielo, ¿no? La rigidez, la dureza. Pero en el caso de helados de crema, y sobre todo de este helado tipo soft, es que va a ser un helado bastante suave, muy suave, suave incluso para, si hablamos de suave, podría ser suave para untar, pero también suave para poder consumir. Es decir, no vas a tener que estar de repente rompiéndote los dientes para poder consumir este helado, porque va a tener una consistencia eh, bastante suave, muy cremosa, demasiado cremosa. Por eso mencionaba algo en el segundo párrafo de este contenido, donde hablaba que la cantidad o el volumen de aire que se le añade a este helado va a ser importante, porque más allá del negocio que se pueda generar porque vamos a estar vendiendo aire cuando se elabore el helado, es que también un acúmulo de aire excesivo también va a generar que el helado no tenga consistencia. Porque de por sí ya los helados de crema son untuosos, son suaves, son cremosos, algunos más que otros, pero si se le agrega ya demasiado aire, el helado va a empezar acá menciona aplastarse, ¿no? Yo le diría a reducirse. Yo diría reducirse porque si tienes una malla o tienes un globo, ya, mejor un globo. Tienen un globo, lo llenan de aire. Y si sueltan el aire del globo, ese globo va a empezar a reducirse, ¿no? Entonces, esto mismo también va a pasar con el helado. No sé si a ustedes les habrá pasado que tienen un potecito de helado y luego lo dejan un rato, entonces se va a volver líquido. Y como que va a perder volumen. Va a perder volumen. Ahora, la pregunta sería también, ¿por qué razón es que el helado permite que se le pueda añadir tanto aire? Porque hasta un 60% de volumen de aire es bastante. Es bastante, de verdad. ¿Por qué pensamos o por qué creen, después de haber visto también los videos, porque el video también te explica un poco acerca de eso, ¿por qué creen que el helado tiene la capacidad de acumular bastante aire?
¿Hay alguna explicación científica acerca de eso? ¿O algo que se menciona? ¿O algo que de repente ustedes ya conozcan? ¿Alguien que quiera participar? Adelante. ¿Una idea acerca de eso? A ver. A ver, Alonso. Alonso, ¿estás ahí? Alonso. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste lo que dije? Acerca de por qué o cuál es la causa de que en el helado haya una gran proporción de aire. Ah, así es. Puede ser porque en su elaboración tiene un proceso de batido y al hacerlo genera como un espacio de aire en su interior al batirlo en una máquina batidora para ser más específico. Ok, muchas gracias, Alonso. Sí, tiene razón. Eso influye bastante. Muy bien, sí, verdaderamente para poder añadir aire a algunos productos es necesario un batido. Y creo que esto, si alguno de ustedes ha elaborado algún tipo de postre o algún tipo de queque, se darán cuenta que, que para elaboración de algunos queques es necesario, bueno, creo que para todos los queques, es necesario cernir la harina. Y cuando hablo de cernir la harina es agregar la harina sobre un cernidor o sobre un colador y empezar a hacerlo pasar a través de ello. Y ya, y con esa operación que se realiza, esa harina empieza a atrapar aire. Claro, no va a atrapar así como lo menciona acá el- la literatura, 60% de aire, ¿no? No va a ir acumulando tanto aire. ¿Por qué? Porque si no, ya no sería necesario un leudante, como es el polvo de hornear. En este caso, sí, de verdad es muy importante el batido, pero unido al batido también hay dos factores más que influyen. Uno es el, la temperatura, uno es la temperatura, y lo otro que influye es la grasa. Grasa y proteínas también, grasa y proteínas. ¿Y por qué razón? Porque a bajas temperaturas el aire no se va a, por decirlo así, no se va a difuminar o no se va a escapar con facilidad. Hay que recordar que cuanto más temperatura hay, el movimiento del aire es más veloz. Entonces, si lo hiciéramos a una temperatura alta, no se podría acumular el aire. No podría añadirse el aire dentro de esta mezcla de helado. Entonces, es necesario una temperatura baja. Ahora, el segundo punto y también muy importante, ¿qué pasa? Por esas razones que cambié mi ejemplo, lo de una malla a lo de un globo, porque la malla no es permeable y el globo, bueno, es más o menos impermeable, es más o menos impermeable el globo. En cambio, la malla es permeable, deja pasar. Ahora, ¿por qué les mencionaba lo de la grasa, lo de las proteínas? Porque ambos tienen naturalezas de formar redes, de poder estirarse, de poder formar estructuras 3D, ya, estructuras 3D. Entonces, dentro de estas estructuras, el aire que se va acumulando por el batido y por la temperatura, que no lo dejes, que no lo deje escapar fácilmente, esta estructura que va formando la grasa y las proteínas que puedan haber, y van a evitar también que salgan. Entonces se va a ir acumulando dentro de estas estructuras. Por esa razón es que cuando uno prueba el helado,
siente cómo se deshace en su boca porque una gran cantidad, una gran proporción es aire. Y lo único que sería parte ya que se podría considerar masa cremosa sería el resto de ingredientes, pero que están estructurados como una malla, es decir, como una cubierta, ¿no? Es como si tuviéramos, imagináramos al helado como grandes, como pequeños globitos, como pequeños globitos. Y cada uno de esos globitos se va a ir derritiendo cada vez que vamos a ir consumiendo, ¿no? Porque en nuestra boca va a estar a una temperatura más alta. Entonces, ahí se va a ir disolviendo ese globito y va a ir liberando el aire. Entonces, lo único que va a quedar ya no va a ser ya no va a ser una bolita, sino va a ser, eh, por acción de la temperatura, que va a ir derritiendo esta estructura, va a quedar un líquido, una mezcla, un líquido, una mezcla. Entonces, al final, ¿qué nos menciona? El producto premezclado se introduce en la cámara de almacenaje de la máquina, donde se mantiene a 3 grados. Luego se bate y se congela rápidamente hasta -4. Bueno, este es un proceso de helado tipo soft. Es un Profesor, proceso. ¿Sí? ¿Escucho? buenas tardes. Disculpe una pregunta. Sí, Profesor, ¿me escucha? sí, te escucho, dime. Le quería consultar acerca del helado tipo soft. Eh, al haber mencionado que el helado puede atrapar aire también debido al porcentaje de grasa, el helado tipo soft entonces podría ser que tenga menos aire debido al porcentaje de grasa que tiene. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Más que retener poco aire, el problema con el tipo soft es que, eh, es que va a tener una estructura mucho más débil, por la poca cantidad de grasa y o proteína, más que nada eso. Entonces no sería recomendable, por eso mencionaba ahí, que lo recomendable era 33 a 45, pero no excederse, porque si no, ese helado va a ser mucho menos consistente. Más que nada eso, más que nada eso. Va más orientado a eso, porque sí podría retener el aire, pero se volvería inestable. Por eso es si hablamos de helados tipo soft, no sé si en algún momento habrán ido incluso creo que en Perú también hay máquinas de heladeras, creo que en el puente creo que había, y también hay máquinas así tipo soft en el mall, incluso también en diferentes tiendas donde se expenden estos helados. Pero estos helados son de un consumo bastante rápido, porque si se dan cuenta se derriten muy velozmente, muy velozmente. Esos que te sirven en barquillos generalmente son. Profesor, Sí. le digo, y con respecto a su elaboración, ¿sería mucho más costosa que cualquier otro tipo de helado de crema o no? Y, a ver, de alguna manera sí, pero al inicio, más que nada con el tema de máquinas, porque para el helado tipo soft necesariamente se requeriría una máquina especializada, necesariamente. Y esas máquinas sí son un poco costosas, son un poco costosas. Pero de ahí el tema de la premezcla para elaboración de este tipo de helados ya no es costoso. Simplemente lo más costoso sería la máquina. Y de ahí ya, eso sería ya como costo fijo, pero ya más adelante, ya los costos variables que se le puedan asignar por temas de insumos o de materias primas, ya son bastante bajos. Son bastante bajos. En cambio, hay otro tipo de helados que sí, verdaderamente son un poquito más costosos. De repente no necesitan tanta. Si, se puede elaborar incluso de forma artesanal, como lo habrán visto en el video, pero, pero sí, ya los insumos, las materias primas sí son un poquito más de calidad, por decirlo así. Tienen una mayor calidad. Ahora, si unimos todo eso al tema de la cantidad de grasa, eh,
por la misma naturaleza del soft, necesita esa maquinaria, porque como es inestable, necesita una máquina que lo mantenga estable, por lo menos un periodo de tiempo regular. Periodo de tiempo regular, porque no es fácil añadir tanto aire a una mezcla de helado de forma manual o semi-manual o semi-mecanizada. En cambio, con los otros tipos de helados, se vuelve un poco más fácil el tema de ingresar el aire porque contiene mucha mayor cantidad de grasa también. Mucho más por eso. Entonces, al tener más estabilidad, la práctica manual o artesanal o semi-artesanal se vuelve un poco más sostenible. Más sostenible. A ver, continuemos con esta parte. Gracias, Marlon, por las preguntas. Sí, Kelly. una última consulta, ingeniero, disculpe. El helado tipo soft tiene mucho menor valor calórico que cualquier otro tipo de helado de crema. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Por eso tendríamos que revisar un poco más acerca de la composición de grasa y la composición de azúcar. Porque yo te podría decir que podría tener menos respecto al tema de grasa. Pero si la cantidad de azúcar que se le agrega es bastante elevada, entonces podría decir, bueno, en grasa tiene poco, entonces tiene poco valor calórico, pero en azúcares también le añade calorías. Pero de todas maneras la premezcla es un poco más baja. Si lo comparamos esto con un helado artesanal, de hecho que el helado artesanal va a tener muchas más calorías. De repente no por el tema de azúcar o de glúcidos, sino más por el tema de grasas, porque va a tener mayor cantidad de grasa. Entonces ahí sería cuestión de poder ver cuánta cantidad de azúcar puede tener este helado soft. Cuánta cantidad de azúcar. Pero ya de por sí, si nos regimos a lo normal, diríamos que el soft tiene menos cantidad calórica. Podríamos decir eso, porque el helado, al ser un producto helado, valga la redundancia, hay que recordar que los alimentos a temperaturas bajas van a insensibilizar los sentidos del gusto, el sentido del gusto, sobre todo las papilas. Es decir, para poder saborear algo helado que esté dulce, habrá que añadirle bastante azúcar. Entonces, si partimos desde eso, podríamos decir que se le podría añadir casi la misma cantidad de azúcar a cualquier tipo de helado. Entonces, si partimos de eso, si hablamos de una cantidad de azúcar muy similar entre los tipos de helado, la única variante sería la grasa. Y ahí es donde el soft ya pierde, porque contiene una materia grasa mucho más baja, una composición, un porcentaje más bajo. Entonces, sí, se podría decir que el soft sería un poco menos calórico, se podría decir. Pero sería cuestión de revisar las formulaciones de los helados ya de forma específica, Profesor, le digo, y entonces en el helado tipo soft, la formulación con respecto a la cantidad de azúcar sería menor, porque tal vez se dice que, bueno, la explicación que nos ha dado se muestra que, o sea, las temperaturas en las que se congela es mucho menor a cualquier otro tipo de helado de crema. Ah, claro, sí, es cierto. Sí, pero hay que recordar que los helados de crema convencionales se almacenan. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Se almacenan. Es decir, el helado soft es un producto, por decirlo así, fresco, que se elabora prácticamente del momento y se consume del momento. En cambio, el helado de crema se elabora y se guarda, se almacena. Y ya cuando se va a servir, se va y con una cuchara y se empieza a servir. Por eso es que nos habla del tema de las temperaturas, porque el helado soft, al no almacenarse, no necesita una temperatura tan baja.
porque sería casi como un helado fresco, un helado fresco. En cambio, el helado de crema convencional sí se guarda en tinas o se guarda en envases, y estos envases van a tener que estar a una temperatura bastante baja para evitar que el helado se vaya a derretir, para evitar que el helado se vaya a aguar, para evitar que el aire vaya a salir de la crema del helado. Por eso es más que nada el tema de la temperatura. Le digo, entonces, en base a eso, se podría decir que entre más fresco sea el consumo del helado, menor sería la cantidad de azúcar que se le puede añadir, porque el tiempo de congelación no va a ser tan largo, entonces no necesita enmascarar tanto el azúcar. Enmascarar tanto el azúcar. Bueno, en realidad, más que enmascarar tanto el azúcar, no va tanto por el tema de almacenaje, sino para que pueda tener, se le dé un gusto al helado para que sea agradable para el consumidor. El tema de la temperatura ya no jugaría un papel tan grande, porque si bien hablamos de un almacenaje, en el momento de ir sirviendo el helado va a ir va a ir subiendo su temperatura. Va a ir subiendo su temperatura de manera natural, porque vamos a pasar de un ambiente refrigerado o congelado a un ambiente de temperatura normal para poder ser consumido. Entonces, más que el enmascarar, el tema es aquí poder brindarle sabor al helado. Porque si se consumiera un helado sin azúcar, como que la gente no lo consumiría. Y ya no va asociado al tema de la temperatura, sino al tema de la preferencia del producto que necesitaría estar azucarado o tendría que ser dulce para que el cliente o el consumidor lo pueda consumir. ¿Sí, Marlon? Disculpe, no le entendí, se escuchó un poco entrecortado, ingeniero, si lo podría repetir, un favor. Ya, a ver, lo que estaba mencionando era que el helado como tal no utiliza la temperatura para poder enmascarar, porque enmascarar el sabor, porque si el frío no enmascarara el sabor, entonces eh, se le añadiría menos azúcar, pero como el frío de todas maneras enmascara el sabor, entonces se le agrega más azúcar. Y el tema del azúcar como parte de composición del helado es para darle ese sabor que el cliente, que el consumidor busca naturalmente en un producto como el helado. Porque si no, de otra manera, no consumiría el helado así insípido. Y creo que ninguna persona. Ok, por eso le mencionaba si es que en el caso del helado tipo soft se tenía que utilizar menos azúcar, por lo que la temperatura era menor, ya que tal vez el frío no le iba a enmascarar tanto. Ya, justo por eso había mencionado que el helado soft es un helado que se sirve fresco. Por eso es que no necesita temperaturas tan bajas. En cambio, el helado convencional de crema, ese helado al elaborarse y al almacenarse, necesita necesariamente temperaturas muy bajas para poder conservarse, para conservar sus características organolépticas y también sus características físico-químicas. O sea, no es el tema de que la temperatura es para que el consumidor pueda sentir un tipo de diferencia, sino que es para conservar más que nada las características del helado. Sobre todo características, eh, no necesariamente composicionales, pero sí características que no favorezcan a que se deteriore el producto, que no se malogre, mejor dicho. Entonces, ahí ya no entra el tema de que le agregamos más o menos azúcar, sino que simplemente necesitamos cierta temperatura para almacenarlo. A menos 4 grados, el helado no nos resiste. A menos 4 grados, el helado, si lo vamos a almacenar a menos 4, ese helado se nos va a derretir. Se nos va a aplastar. Pero si lo guardamos a menos 15, ese helado se va a mantener cremoso, su estructura se va a mantener.
porque así tenga gran cantidad de grasa, si es que no lo almacenamos a una temperatura bastante baja, ese helado se va a estropear. Ahora sí, Marlon. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo. A ver, continuemos. Kelly. Kelly. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer la parte de ingredientes, por favor? Ya. Ingredientes. Tenemos ingredientes básicos, ingredientes principales y complementos. Los ingredientes básicos, está la leche, crema de leche o grasa, huevos y azúcar. Constituyen la base de todos los helados de crema. Ingredientes principales, frutas o zumo de frutas, chocolate u otros. Aportan el sabor característico al helado. Complementos, miel, caramelo, trocitos de frutos y frutas secas o de chocolate, etc. El toque original que distingue a un helado de otro y lo enriquecen en matices de sabor, textura y en nutrientes. Ok, gracias. A ver, estos ingredientes, si ustedes volvieran a ver el primer video que les envié, van a ver que lo más importante aquí es la crema de leche, el azúcar y algún tipo de saborizante, colorante y estabilizante. Si es que ustedes vuelven a ver un poco el video. Y de ahí los complementos, ¿no? Complementos y otros tipos de ingredientes. Pero los básicos son esos, como les digo. Personalmente yo no he utilizado huevo como ingrediente básico, pero habría que entender por qué razón está aquí el huevo, ¿no? ¿Qué les mencionaba al inicio? Que las mallas o las estructuras 3D que van a formar las grasas y las proteínas son necesarias para poder almacenar el aire, ¿no? ¿Y el huevo qué es? El huevo es fuente de grasa y también es fuente de proteína. Entonces, en ese caso, el huevo sería como un tipo de estabilizante, porque le va a brindar también más características estructurales a la crema de leche. En otros casos, se utilizará otro tipo de estabilizantes, por ejemplo, como el CMC. Por ejemplo, es otro tipo de estabilizante, que también va a formar mallas por su propia, porque brinda viscosidad. ¿Qué otra cosa más? Em, el gel, o la gelatina, o el colágeno, como quisiéramos llamarlo, también tiene propiedades estabilizantes, porque también va a formar mallas, porque también va a formar estructuras tridimensionales. Continuamos. A ver, entonces vamos entrando un poco más al tema de lo que es el proceso de elaboración. Entonces, Holsen, ¿estás por ahí? Holsen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Holsen. ¿Puedes empezar con el 1? ¿Ingredientes? Ingeniero. Sí, sí. ¿Ingredientes? No, preparación de la mezcla. ¿Me arroja ingredientes, ingeniero? ¿Sí? Y ahora sí. Ah, ok. Preparación de la mezcla. En primer lugar, se realiza una mezcla de los ingredientes líquidos. Se agitan y se calientan simultáneamente
en un tanque hasta una temperatura de 50 a 60 grados centígrados. 50 centígrados centígrados. Luego se añaden los ingredientes secos, que es leche en polvo, azúcar, estabilizantes, etc. Los colorantes se incorporan posteriormente en la fase previa a la congelación. Gracias. Muchas gracias, Holsen. Continúa Lucía. Lucía, Sí, buenas tardes, profesor. todos, por favor. Pasteurización. Una vez realizada la mezcla, se somete a una pasteurización a 60 grados Celsius durante 30 minutos, con la que se consigue el efecto higienizante deseado y no se provoca la desnaturalización de proteínas ni la caramelización de azúcares. El tratamiento térmico de la mezcla mejora el sabor, mejora la conservación, reduciendo su susceptibilidad a la autooxidación. Se tiene un producto más uniforme. Ok, muchas gracias. A ver, acá hay dos palabras muy interesantes que es la caramelización y es la autooxidación. ¿Alguien que quiera participar para que brinde su opinión acerca de estos dos términos? A ver, si no pregunto, a ver, ¿quiénes están acá? Mari Carmen. Mari Carmen ya se fue, creo. Ya se fue Mari Carmen. A ver, Medalit. Medalit. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Medalit. ¿Qué entiendes por caramelización? Cuando el azúcar lo vuelven así como tipo caramelo, Ya, algo así. ya. Listo, Medalit, muchas gracias. Sí, justo eso fue lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de la caramelización cuando los azúcares empiezan a formar empiezan a tomar colores un poco oscuros, un poco pardos, pero, pero unidos a una, a una estructura un poco más rígida, así como mencionaba Medalit, ¿no? Que se vuelve como un caramelo, ¿no? Un poco más rígido, pero no necesariamente completamente rígido, sino que algunas partículas se vuelven un poquito rígidas y cambian un poco el tono de su color a un color un poco más parduzco. Ahora, el tema de la autooxidación, a ver, alguien que quiera participar. A ver quién está por ahí. A ver, Alonso. Alonso. Sí, profesor. Autooxidación. ¿Algún comentario, opinión? Bueno, por lo que deduzco se podría decir una oxidación propia del producto, del proceso. Ya, ok, gracias. Sí, muy bien. Cuando hablábamos de oxidación, anteriormente yo les había manifestado que la oxidación se genera es un proceso bioquímico que se podía generar a partir de algún microorganismo que afecte algún tipo de producto, pero también podía darse por las enzimas presentes dentro de algunos componentes. En este caso, como estamos hablando de componentes ricos en grasas, hablaremos de oxidación de grasas. Y no quiere decir porque algún microbio haya ingresado dentro del producto, sino que también, que si no se ha aplicado un buen tratamiento térmico, las enzimas van a estar ahí vivas. Van a estar vivas, van a estar activas. Mejor dicho, van a estar activas. Van a estar activas
y van a empezar a generar estos cambios bioquímicos. En este caso sería oxidación. No producida por un microorganismo, pero sí producido por las propias enzimas que están dentro de los componentes del helado. A ver. ¿Ilena? ¿Ilena? Sí, ingeniero. Maduración punto 3, por favor. Maduración es el mantenimiento de la mezcla durante un tiempo en refrigeración de 4 a 6 grados, durante mínimo de 3 horas hasta 24 horas. Muchas gracias. Por lo general, la maduración puede tener dos objetivos. Uno, para que los ingredientes mezclados puedan mezclarse mejor, puedan unirse mejor en esta etapa, porque en primera instancia podemos ver de repente una mezcla uniforme, pero no está unida a nivel, a ver, molecular no lo podemos mencionar, a un nivel mucho más profundo. Entonces la maduración implica eso, que se funden todos los ingredientes, entre sí. Y por otro lado, maduración también podemos entender que se puede desarrollar otras propiedades más, de repente acentuar el sabor o de repente también generar otro tipo de compuestos o componentes, que eso más se ve cuando hablamos del tema de quesos o cuando hablamos del tema de yogures. Ahí es donde podemos verificar un poco más esto. A ver, Ixa. Profesor, Sí, continúa punto 4. batido y congelación. Antes del batido se añaden los saborizantes y colorantes, ya que una adición en la etapa de tratamiento térmico se degradan por el calor. Consiste en el enfriamiento rápido y batido de la mezcla hasta menos 10 a menos 15 grados centígrados. Así se consigue la formación de cristales de hielo y al mismo tiempo se incorpora aire en la mezcla. Ambos efectos deben lograrse simultáneamente. Gracias. A ver. Bueno, este es si observamos ahorita la pantalla, vamos a observar dos maquinitas. La parte derecha esta es la máquina heladera, Seguramente ya habrán recordado algún lugar donde he visto este tipo de máquinas. Y en el lado izquierdo van a ver este es un tipo de licuadora industrial. ¿Y cuál es la función de la licuadora industrial? Será el mezclar u homogenizar la premezcla o la mezcla. Mientras que el primer aparatito que les había mencionado se encarga de lo que acaba de mencionar su compañera, que es el batido y la congelación. Aquí se da ambas actividades simultáneamente. A ver, si vemos un poquito más abajo, veremos cuál es la diferencia que radica en el tema de lo que son los helados convencionales y también lo que son los helados soft. En la parte derecha vemos una muestra de helado soft, que les mencionaba que era como un helado fresco. En cambio, en la parte izquierda, si vemos el grafiquito que está nada más al costado del helado soft, vemos una especie de tina, ¿no? Entonces esto más o menos nos hace recordar un poco cómo es el envasado y almacenamiento del
del tipo de helado de crema convencional, que necesita menos temperatura, es decir, una temperatura de congelamiento más potente. A ver. Holsen. 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 Sí, ingeniero. ¿Puedes leer, por favor? ¿Helados especiales? Sí. Yo. Dice, helado de yogur. Su composición general es la siguiente: 60% yogur, 16 a 18% glucosa, 20% de fruta y 0.25% de estabilizantes. Helado dietético contiene muy poca materia grasa, 0.5 al 0.9%. Los edulcorantes utilizados son mezclas de fructosa y polioles u otros edulcorantes. Ok, gracias. Entonces, también hay otros tipos de helados que se pueden elaborar, como es el helado de yogur y el dietético. Entonces, cada uno también tiene una composición distinta. Una composición distinta. Podemos ver un poco más acerca de cómo se muestran los helados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. Jason Burgos. Jason. Sí, ingeniero. Bueno, A ver, buenas. ¿Puedes responder la primera pregunta que aprendí? sí. Bueno, de que el helado es está hecho de la nata con materia grasa y es un producto congelado, podría decir. Ya, ok. Gracias. Kelly, la segunda. Ingeniero, no sé, no puedo observar la diapositiva. Ya, a ver, te dicto entonces. ¿Qué dificultades has tenido? Bueno, la única dificultad que he tenido es con el internet y la pantalla que a ratos no carga. Después todo normal, profesor. Gracias. Lenin. Lenin, Sí, ingeniero. ¿te es útil este aprendizaje? ¿Te ha sido útil esta sesión, esta clase? Sí, me ha sido muy útil porque he conocido bueno, he podido aprender sobre lo que se utiliza para elaborar el helado de crema, que son diferentes productos lácteos que se necesita. Ujú. Listo. Gracias, Lenin. Lucía, ¿alguna recomendación, algo que se podría mejorar?
Lucía. Lucía, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, profesor. Algo que se podría mejorar a tu criterio. ¿Alguna recomendación? A mi parecer está todo bien, profesor. Aún todavía no tendría que decir en qué se podría mejorar. Ya. Ok, Lucía, muchas gracias. Bueno, chicos, hasta aquí hemos visto este tema. Entonces ahora les tendría que presentar la práctica que deberían desarrollar. Va a ser una práctica sencilla en realidad. Va a ser una práctica bastante sencilla. Es una práctica individual. A ver, de una vez voy a... A ver, esta es la práctica calificada número 11. Ya. Esta es la número 11. A ver, estamos 22. Creo que lo pueden hacer, a ver, hasta el 24. A ver, entonces estamos ahí, creo que todos viendo. Todos estamos viendo. A ver, la práctica calificada va a consistir en esto. Lo que van a hacer es elaborar una tabla comparativa. Una tabla comparativa de la elaboración de helado de crema, ya sea convencional o soft. Referente a los videos observados. Y la sesión, esta es la sesión 13 y la sesión 13. A ver, voy a colocar acá un asterisco. ¿Dónde está? Acá está el asterisco. A los videos observados. ¿Y cuáles son esos videos observados? Bueno, ahorita los voy a colocar nuevamente. A ver. A ver. Cuando me refiero a los videos observados, son los videos que ustedes han visto. A los videos que ustedes han visto. Le voy a poner acá un asterisco y abajo otro asterisco. Ahí estamos, ahora sí. Ya. Ahí está. ¿Sí se puede observar? ¿Sí se observa? Sí. Ok. Sí, profesor. Ahora, esta tabla comparativa tiene que tener ciertos parámetros, entonces voy a escribir acá los parámetros. De la tabla comparativa de la elaboración del helado de crema convencional
o SOF referente a los videos cerrados y la lección 13. Coma, centrándose en las etapas. No, mejor vamos a empezar en los ingredientes. En los ingredientes, coma, etapas de procesamiento. Etapas de procesamiento. Y había algo más. A ver. Ingredientes. Etapas de procesamiento. Y tecnología utilizada. Entre paréntesis, maquinaria. Maquinaria, coma, equipos, coma, instalaciones y utensilios. Bien, ahí está. Elaborar una tabla comparativa de elaboración de helado de crema convencional o soft referente a los vídeos observados y la sesión 13, centrándose en los ingredientes. Etapas de procesamiento y tecnología utilizada, maquinaria, equipos, instalaciones y utensilios. Y esto me lo van a presentar a más tardar el 24, es decir, el viernes. Creo que no está tan complicado. Una tabla comparativa, ven ahí qué ingredientes utilizan y van ahí diferenciándolo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la tarea? Profesor, Sí. la tabla comparativa es acerca de los videos y comparándolo con la información que nos ha mostrado usted, diga. Exactamente, sí. Ay, gracias. Sí. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si no, para enviárselos ahí al grupo, para que lo tengan acá. Profesor, Sí. vamos a tener que mencionar las máquinas también. Lo que ustedes pueden observar, porque seguramente van a ver por ahí algunos tanques o de repente van a ver algunos, a ver, ¿qué se podría decir ahí? Algunas fajas de repente. Lo que ustedes puedan percibir, porque de hecho en la parte industrial van a ver fajas, van a ver utilización de máquinas que funcionan con vapor o con motor. Ah, ya entiendo. Y también una parte importante es decir de repente que de todas maneras que el tema de la amplitud, porque si hablamos de una planta, vamos a hablar de muchos más metros cuadrados, un espacio más amplio, una altura más elevada que una cocina, ¿verdad? De repente ¿qué se va a utilizar? De repente se utiliza un recipiente de vidrio, de Pirex. En el otro caso no se utiliza eso, sino de repente se utilizan tinas, se utilizan contenedores de acero inoxidable. Entonces, ver esas diferencias. Para poder profundizar un poquito más. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Si hay todavía alguna pregunta, me pueden preguntar. O si no, bueno, no me pregunten. O si de repente quieren hacerlo un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más reservado, me pueden escribir y yo les escribo también, les respondo. Profesor, antes que corte, ¿Ya? podría repetir sobre lo que era deodorizados, es que no lo logré escuchar muy bien. Ah, ya. Cuando hablábamos de deodorizado, bueno, hablábamos ahí de grasas vegetales deodorizadas, es decir, grasas vegetales que no van a tener olor. Cuando hablamos de deodorizado, es que no tienen olor, no tienen aroma. Deodorizado. Y también les mencionaba que hay algunos insumos que necesitan tener aroma, necesitan tener olor, sobre todo aquellos que son saborizantes, aromatizantes. Pero también hay otros aditivos alimentarios
que no necesitan tener aroma y es muy necesario que no tengan aroma. Es decir, es importante que no tengan aroma porque si no van a influir al, a la, eh, a la aceptabilidad de algún tipo de producto. Entonces, tenemos ambos, ¿no? Algunos que son odorizados y algunos que son deodorizados. Bueno, entonces, chicos, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya más adelante me pueden escribir y yo les respondo, no hay problema. Y espero que se encuentren bien. Ya más adelante les voy a subir el enlace de la grabación del video para que lo puedan revisar una vez más. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces cuídense bastante, chicos. Ya nos estamos viendo más adelante. Un fuerte abrazo, cuídense bastante, cuiden a sus familias y abríguense, que está haciendo frío. Chao, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense. Chao, ingeniero. Gracias, cuídense. Chao, profesor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias.